Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Aquí estamos una vez más acompañándoles y gracias a ustedes que nos dan esa oportunidad de poder acompañarles, de poder ser parte de su día. Aquí estamos en este hermoso miércoles que el Señor nos ha regalado, 7 de julio. Gracias al Señor, aquí estamos una vez más con reflexión y dándole por supuesto la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar y llevarles nuevamente esta bendición. Es una bendición poderles acompañar, nosotros así lo vemos. El Señor nos concede un nuevo día y juntos podemos estar agradecidos con ese Dios. Dios es el que produce en nuestras vidas así el querer como el hacer. Y nuevamente, después de una pausa en cuanto a los estudios, se retoman nuevamente en nuestro país debido al clima. Qué bueno es saber que los estudiantes van nuevamente bajo esa proyección de aprender y por supuesto de poner sus vidas en las manos de Dios. Todo lo que acontece a nuestra vida, María, es porque Dios lo permite, y por qué no estar agradecidos con ese Dios poderoso. Así es, por supuesto que sí, así que cada día nosotros debemos de iniciar dándole por supuesto gracias al Señor por su misericordia, por permitirnos una vez más poder incorporarse, ya como lo decía Melvin, a los jóvenes, a los estudiantes, una vez más a sus estudios. Así que recuerde usted, joven, siempre ser un buen ejemplo, ser de los jóvenes estudiantes más destacado, porque usted es un hijo de Dios y como hijos de Dios debemos de dar siempre el ejemplo. Así que bendiciones a cada uno de ustedes y a todos los que están en sintonía nuestra. Usted que ya está ahí en su trabajito, en su oficina, usted que está en un taller, quizás en una sastrería, en una tienda y está escuchándonos también a través de los 1450M de Restauración. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados a este Facebook Live y queremos también saludar a los oyentes de Radio Restauración en 1450 AM. Gracias por disfrutar con nosotros los próximos minutos de este programa Reflexión. Lo hacemos con el objetivo de entregar la palabra de Dios, pero también para orar por las necesidades del pueblo de Dios. Siempre hay necesidades, siempre hay dificultades dentro del pueblo de Dios y sabemos que quien está presto para ayudarnos es Cristo Jesús. Por eso le invitamos, déjenos su comentario, déjenos su petición de oración en la red social que usted nos está viendo. Déjenos su comentario porque queremos orar por usted. Así es, por supuesto, así que le invitamos. Recuerde que Dios nos ha dado promesa que si le clamamos a Él, Él nos va a responder. Y por esa razón es que cada día que hacemos reflexión, estamos clamándole al Señor por esas peticiones que ustedes nos envían. Así que en esta hora, usted que no ha enviado su petición, le invitamos a que nos deje su petición, no solamente su comentario, también su petición. Si usted no tiene quizás necesidad, algún problema, dificultad y alguien más lo pueda tener y usted conoce a esa persona, pues ponga a esa persona en la mano del Señor y con gusto vamos a estar orando ahí en la red social donde usted nos sintoniza. Usted puede ponernos su nombre, su apellido, díganos cuál es la necesidad y vamos a estar orando. Si usted nos sintoniza a través de los 1450M de Restauración, envíelo a través del 7940-4295. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. A usted que recién nos sintoniza, le damos la más cordial bienvenida, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén con cada uno de ustedes. Vamos en este momento a las secciones que siempre preparamos los días martes y jueves. En este día toca Respirando Restauración y también conocer más acerca de la Biblia Project. Vamos a iniciar entonces con la Biblia Project. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ampliar poco algo del Antiguo y Nuevo Testamento. Bienvenidos a la sección Biblia Project. Aprende más de la palabra de Dios. Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús, esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. Cartas, como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia.
Ok, entonces hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento de acuerdo a su contexto histórico. Pues hay 3 niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto, así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido, a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos. Bueno, ya escuchábamos parte de la Biblia Project, ampliando prácticamente
contextos del Antiguo y Nuevo Testamento. Es importante reconocer que dentro de la palabra de Dios encontramos una infinidad de enseñanzas. Por eso, después de mucho tiempo, más de 2000 años, tenemos enseñanzas más enriquecedoras, ahí donde se cumple la misma palabra en evidencias internas que ella misma declara ser la palabra de Dios, pero es ahí donde cobra tanto valor aquel versículo que dice: sécase la hierba, marchítese la flor y la palabra permanece para siempre. Definitivamente, y es que la palabra de Dios, por ser la palabra de Dios, obviamente es de principio a fin, algo que siempre está y estará. Y lo maravilloso es saber, Melvin, que cómo se complementa todo en la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios se va cumpliendo. Todo es muy maravilloso saber que es veraz, que la palabra de Dios no es cualquier libro como otro libro que usted pueda leer. No, la palabra de Dios no es un cuento de hadas, la palabra de Dios no es ciencia ficción, es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Todo se va a cumplir. Lo que falta poco para cumplirse, pero qué bello es saber que es una bendición para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y más allá de que las personas digan que el papel aguanta con lo que le ponga, encontramos muchas enseñanzas preciosas dentro de la palabra de Dios. Vamos a la segunda sección por cuestión de tiempo. Respirando Restauración. Hoy vamos a hacer una pregunta precisamente a Marco Brunet acerca de la vejez. Preste mucha atención. ¿Cómo puedo prepararme para la vejez? Qué buena pregunta. Si saben la receta, que me pasen, por favor. En realidad, miren, quiero hablarles de las Escrituras, no por mi experiencia. La Biblia habla de que el ser humano, la humanidad en sí, es como la hierba que se seca, como la flor del campo que se marchita, que sopla el viento y pasa muy rápido. Pero también dice la palabra en Salmo 90, mirad qué verso poderoso, dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que nuestro corazón alcance sabiduría. Creo que la forma de prepararnos para vejez es alcanzando sabiduría. Sabiduría es qué hacer con la instrucción y con la información. Mucha gente tiene información hoy en Google de cremas que usar, cosas que hacer, pero muchas veces no saben qué hacer con la información. Por eso, sabiduría viene de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que sepas el fin que está escrito en las Escrituras, eso va a modelar tu presente con un estilo de vida que te mantiene preparado todos los días para Él. Que el Señor les bendiga una vez más. Bueno, déjeme decirle que este día usted está invitado al culto de Misión Cristiana Elín San Miguel, aquí en Misión Cristiana Elín San Miguel. Así que les esperamos a las 6:15. Aquí estamos ubicados en calle Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Colonia Vía Montecarlo. Así que desde ya le hacemos la cordial invitación. Gracias a usted que está en sintonía, usted que recientemente lo hace. Este es su programa Reflexión y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día jueves 7 de julio 2022, esperando que Dios esté dando seguimiento a su necesidad, y por eso es que le invitamos en cada programa que usted se identifique dándonos su comentario, dejándonos su petición de oración, porque queremos orar por usted, como ya muchas personas lo han estado haciendo precisamente, y queremos dar lectura a algunos nombres. Mi hermano Henry Garita, en la fanpage de su servidor, puede buscarnos y suscribirse como @Melvin López Elín. Verónica Hernández también nos escribe, Vero López de Flamenco, desde un lugar donde muchas personas no les gusta estar, en un hospital, pero saludos, Sandrita, y fuerzas en este día, en esas quimioterapias. Julio Vázquez también desde México, bendiciones. Mi hermana Julia Ruano, Saraí Montiel, gracias por escribirnos, nos alegra mucho poderle acompañar. Mi hermana Lilia Núñez, que siempre está ahí pendiente del programa, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición espiritual. Mi hermano Carlos Silva también, Adriana Gallegos, bendiciones, gracias por escribirnos. Es una bendición contar con cada uno de ustedes, esperando que la gracia y la misericordia de Dios también estén aflorando en sus vidas.
Aquí en la fanpage de Elin San Miguel está en sintonía mi hermana Reina Valdés, que ya nos deja su comentario, mi hermana Teresa Martínez, mi hermano José Santiago, que está ahí en sintonía también, mi hermana Alma Caballero, bendiciones hermanos, mi hermana Mirna Ramos también ya nos deja su comentario, también mi hermano Daniel Gómez. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre pendiente de su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros. Vamos en este momento a pedirle la cobertura a nuestro Dios, que Él sea el que nos permita seguir desarrollando este estudio que tenemos en este programa, que le hemos titulado Un Safari Bíblico. Estamos analizando cada uno de los animales que la Biblia presenta y cómo tener una aplicación para nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a cada uno de nosotros. Oremos entonces, digámosle: Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo. Gracias por darnos en este momento la salud, el bienestar para poder seguir adelante disfrutando de la cobertura de tu Espíritu Santo. Ahora, Padre, venimos ante tu presencia, así como nos permites compartir contigo, Señor, esta cabina de radio con tu Espíritu Santo. Así tu Espíritu Santo, Dios mío, llegue a esos países, donde quiera que ellos estén reportando, que tu bendición, que tu palabra venga como una antorcha a iluminar nuestro camino, y que este estudio de tu palabra pueda producir bendición, fruto al 100%. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Continuamos desarrollando esta serie que le hemos titulado Safari Bíblico. Ya llevamos un poquito más de 30 temas hablando acerca de estos animales que encontramos dentro de la palabra de Dios. Y si usted se ha perdido algún tema, quiero invitarle que se vaya al archivo específicamente de la red social donde usted nos está viendo en este momento y pueda compartir esos videos que llevan mucha bendición espiritual. Ahora quiero hablarles bajo el tema usados como gusanos. Ese sería el tema, usados como gusanos. El animalito que nos ocupa en este día es los gusanos. Hay información que encontramos dentro de la palabra de Dios que llaman la atención. Fíjese, hablando acerca del gusano, hay aplicaciones positivas y también hay aplicaciones negativas hablando acerca de el gusano. Pero quiero tomar un texto base, como siempre lo he hecho, dentro de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo es palabra de Dios la que queremos escuchar. Marcos capítulo número 9, versículo número 47 y versículo 48. Quiero citarles estos dos versículos como punto de partida para empezar a ilustrar cada una de las características que dentro de la Biblia están registrados hablando acerca del gusano. Dice Marcos 9:47, la Reina, voy a estar leyendo la traducción en lenguaje actual y posteriormente la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Aquí encontramos la palabra gusanos. Lo leo una vez más, el texto base: si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía hace un momento, quiero hablarles bajo el tema usados como gusanos. Eso me hace recordar rápidamente una historia, y era un hombre que era un experto precisamente para limpiar, para quitar todos esos gusanos. venga pronto, lo necesitamos, le dijeron. Hay miles y están saltando hasta 30 centímetros. A raíz de la urgente petición, Carl Olson, de 42 años de edad, oftalmólogo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, se dirigió a la morgue. Tenía que examinar un cadáver humano. El cadáver estaba lleno de larvas de mosca, de una mosca casera que saltaban del cuerpo a gran altura. Era algo raro, pocas veces visto. Así nació la vocación de Carl Olson. He aquí un oficio que, aunque muy bien pagado, no muchos desean realizar. Sin embargo, cuando
cuando hay que determinar en qué día u hora murió un ser humano, alguien tiene que hacerlo. Examinando las larvas del cuerpo, de qué clase son, de qué tamaño y forma tienen, es posible decir casi con exactitud cuánto tiempo tiene esa persona de haber fallecido, de haber muerto. No me da nada a trabajar con cadáveres, dijo Carl Orson. El alma ya se ha ido, el espíritu ha vuelto a Dios. Si con mi trabajo puedo ayudar a esclarecer un crimen o un accidente, me doy por satisfecho. Me gusta mi profesión, dijo Carl. No es de muy buen gusto tocar temas que tienen que ver con la putrefacción y la muerte. Hay en casi todo ser humano una especie de repulsión hacia lo que no es vida. En cambio, si nos gusta pensar en la salud, en la fuerza, en la vida, es decir, en lo agradable, en lo provechoso, en lo vivificante, en lo encantador, a que tengamos que hablar muchas veces de la catástrofe de la muerte. Desgraciadamente, no todo en la vida es encantador. Si hemos de ver con ojos sinceros la realidad de las cosas, tenemos que reconocer que no solo el cuerpo físico puede haber putrefacción. También en el alma humana hay peste, podredumbre y, por qué no decirlo, hasta muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Fue precisamente a causa de lo podrido del ser humano que Dios tuvo que mandar a Cristo, su Hijo, a morir en la cruz, o morir precisamente por el pecador que se arrepiente. Dios había creado perfecto al ser humano. No había, voy a decirlo de esta manera, en Adán ni en Eva, en su primer estado, nada de maldad. Los gusanos de la corrupción moral que hoy destruyen nuestra sociedad no eran parte de aquella primera pareja. Cuando menos no lo eran sino hasta después que ellos optaron por rebelarse contra Dios. La muerte espiritual del hombre comenzó cuando él quiso independizarse de Dios. Hoy la raza humana está tan lejos de la pureza moral que nadie se confía de nadie. Todo convenio tiene que ser protegido por un complicado juego de leyes. Tienen que estar regulando ciertas leyes. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos entonces? Pues lo que necesitamos es un arrepentimiento profundo. Digo profundo porque ahí está la clave, porque muchas personas dicen arrepentirse y no se arrepienten. Este texto que acabamos de citar, el Señor de una manera clara, categórica y sin adornar su mensaje, encontramos qué es lo que pasa cuando el ser humano está desagradando a la vista de Dios. Y Él dice de esta manera, si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos, dice, que nunca mueren y donde el fuego, como si fuese poco, nunca se apagará. Nunca se apagará. Ahí donde cobra tanto valor. Iniciemos con la ilustración. Los gusanos son invertebrados. Son animales vermiformes que se arrastran, eso es lo que significa. Son de estructura blanda y alargada, la cual precisamente crece y de alguna manera llegan a desarrollar voy a decirlo de esta manera, un espacio que ellos necesitan para poder subsistir. En su apéndice poseen locomotores visibles o poco visibles, como bien también se le conocen. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia hace referencia a estos animales. Yo creo que no me va a dar el tiempo para poder dar todas las citas que encontramos dentro de la Escritura, porque sí, hay varias hablando acerca de los gusanos. Pero empecemos por orden. En primer lugar, el gusano que enojó a Jonás acerca de la calabacera que él tenía, y que ese gusano empezó a comerse la calabacera de Jonás. Dice específicamente el libro de Jonás, capítulo número 4, versículos número 6 al 7, dice la palabra del Señor. Aquí encontramos un detalle interesante. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera,
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Este relato es interesante. En primer lugar, porque vemos dentro de la escritura otro animalito que está obedeciendo la voz de Dios y está dando cobertura al mandamiento que Dios ha establecido en cuanto a la obediencia. El libro de Jonás era un profeta galileo. Está ilustrado por cosas levantadas o creadas por Dios para hablar y tratar con el profeta desobediente. Podemos estructurarlo de esta manera. Número 1, Dios levantó un gran viento y una gran tempestad en el mar. Jonás 1. Número 2, Dios preparó un gran pez y el pez le obedece. Número 3, Dios preparó una calabacera para dar sombra a Jonás, que es el versículo que acabamos de citar. Dios preparó también un gusano que secó la calabacera que Dios mismo le había puesto a Jonás. Y número 5, Dios preparó un recio viento caliente que afectó la cabeza del profeta. Jonás está disfrutando la calabacera que Dios le hizo crecer de la noche y la mañana, precisamente bajo una enramada, lo que nosotros ahora conoceríamos. Esa calabacera alegró mucho al profeta. El sol se había calentado la cabeza y era una experiencia perturbadora para el profeta fugitivo dentro del llamado y la gran comisión que tenía de ir a predicar a Nínive. Pero Jehová al siguiente día preparó o trajo a la existencia a un gusano. Ese gusano era el que estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios, que hirió a la calabacera en sus raíces y desde algún tallo específicamente, y una planta como estaba ahí comiendo en seco, y ese gusano una vez específicamente empezó a comerse toda la calabacera de Jonás. Aquí hay una gran enseñanza. En primer lugar, la obediencia del gusano. Cómo este gusano se rige a lo que Dios le ha establecido. Ve y cómete la calabacera. Ve y cómete todo aquello que presenta enramada para Jonás. Jonás, de una fuerte emoción de alegría, a causa de la sombra, por causa de la calabacera que Dios mismo se la había preparado, pasó a un fuerte y sentimiento de enojo por el sol que ahora le fastidiaba a causa que el gusano se comió aquella calabacera. Entonces los rayos del sol empezaron a desprotegerse y más bien empezaron a quemar a Jonás. Tipo de los seres humanos volubles, cambiantes. Primero está alegre, después está enojado. Que de un extremo emocional específicamente, como vemos a Jonás, se va a otro extremo sentimental. Una especie de bipolarismo de personalidad. ¿Cuántas personas no conoce usted de esa manera? Que en cuestión de segundos, usted lo ha visto alegres, contentos, desarrollando esto, haciendo lo otro, y de repente una conversación, unos segundos, el enojo entra en sus vidas. El trato de Dios con el profeta fugitivo era hablarle por medio de la naturaleza, para de esa manera enseñarle que Él era Dios creador y controlador de la misma. El problema es que, para ubicarle, y usted me entienda, es que Jonás se sentó desde una cima para ver cómo Dios destruía la gran ciudad de Nínive, sabiendo que él mismo había predicado en esa ciudad de Nínive y el rey y toda la gente habían buscado en ayuno, se habían arrepentido. Ahora lo que Jonás no quería era el arrepentimiento, lo que Jonás quería era la destrucción de dicha ciudad. Entonces él vino, se sentó en esa cima para ver cómo caía fuego del cielo. Y resulta que Dios le mandó hacer hasta una calabacera a Jonás para que se protegiera del sol. Pero como nunca sucedió eso, tuvo que mandar un gusano. Dios mandó el gusano, ahí lo dice Jonás. Mandó ese gusanito y empezó a comerse toda la sombra que le protegía de los rayos ultravioleta del sol. ¿Que se está dando cuenta? No solamente encontramos la obediencia ahí, sino que a través de este gusanito Dios está castigando la bipolaridad del profeta. El trato de Dios con el profeta fugitivo era hablarle por medio de esa naturaleza, para de esa manera enseñarle que Él era el Dios creador, controlador. Por lo tanto, que tenía derecho a decidir qué hacer lo que Él había sido, lo que Él había creado. Y eso es lo que no debemos olvidar. En primer lugar, de que Dios es dueño de todo. Dios no solamente rige al ser humano, toda la creación, todo lo que rige este planeta y aún el universo dependen de Dios, dependen de la bendición que Dios establece.
Un niño fue herido por un gusano hace mucho tiempo. Esta es una moraleja. Corrió a su casa y dijo a su madre: madre, el gusano me hirió, pero yo solamente lo toqué con suavidad. Dijo la madre: la próxima vez que te acerques a un gusano de esos, agárralo con decisión, sin acariciarlo, y entonces será tan suave como seda y no tan maltratado precisamente por lo que te va a hacer. Aquí viene por lo que toqué esa moraleja muy breve. Es el siguiente: al insolente, irrespetuoso o delincuente debe mostrársele siempre que la autoridad prevalece sobre él. En el caso de Jonás, para poderlo corregir, al profeta Dios le mandó un gusano que dependiera, voy a decirlo, de lo que él estaba haciendo. Jonás no podía hacer, y menos entender la manera de Dios y de sus actividades divinas y providencias, ¿por qué no decirlo? Y ese es el caso precisamente para aquella ciudad de Nínive, una ciudad enemiga de Israel, con gente no merecedora de misericordia, mucho menos de gracia divina. Pero nosotros no somos quienes para decidir los propósitos de Dios. Aquí le voy a aplicar la primera característica hablando acerca de los gusanos. Si los gusanos obedecen, y usted y yo, ¿por qué no podemos obedecer? Si usted y yo entramos en el plan que Dios ha establecido para nuestras vidas, ¿por qué no tomar control, sosiego, específicamente de lo que Dios ha establecido a través de su palabra? Es ahí donde cobra tanto valor. El mundo de Palestina, donde vivió Jesús de Nazaret, era inmerecedor de su misericordia manifestada y de su gracia revelada. Pero aún así, Jesús el Mesías se ubicó dentro de ese periodo histórico y dentro del mismo murió. Murió vicariamente por los pecados de ese pueblo, de toda la humanidad, de manera presente y de manera trascendental. Y aquí lo aplico para nuestra vida. Si Dios ha establecido, voy a decirlo, una comunicación con toda su creación, incluyendo animales, incluyendo ser humano, incluyendo la flora y la fauna, bien vale la pena que nosotros volvamos nuestra cobertura, nuestra dependencia a este Dios poderoso. Por eso es que Jesucristo dice: miren, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alléguese a Él y Él le sostendrá. Ahí encontramos esa primera clave, que cómo se ocupa precisamente la Escritura hablando acerca de los gusanos. Vamos a la segunda característica: los gusanos espirituales que no mueren. ¿Se recuerda el texto base? Claro, yo sé que se recuerda, pero leámoslo, apliquémoslo en este momento a nuestra vida. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, dice la Escritura, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Y oiga esto: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí es donde empieza a ocupar la Escritura, hablando acerca, metafóricamente, ocupando el gusano, no solamente que ellos obedecen la voz de Dios, sino que también es una especie de algo impuro los gusanos. ¿Por qué? Porque dice que en la eternidad el gusano nunca va a morir y van a atormentar a aquellas personas que se pierden. Al sur de Jerusalén está el valle de Hinnom. Hasta hoy en día está hermosamente, le han dado muy buen mantenimiento. En el tiempo de algunos reyes de Judá, ahí se daba el culto de la idolatría a una divinidad llamada Moloc. Cuando se quemaban hijos ante esta representación demoníaca, incluyendo a hijos de reyes, como bien lo menciona la Escritura, que lo hizo Acaz, que se habían precisamente desviado de la voluntad de Dios y ofrecían sus hijos, los pasaban por fuego, los sacrificaban para esa falsa divinidad llamada Moloc. Pero en épocas anteriores a Jesús, en la época de Jesús, el valle de Hinnom era el vertedero de basura. Ahí se mantenían específicamente de continuos fuegos ardientes para consumir los desperdicios de comidas en estado de descomposición. Todavía al sur de Jerusalén, estoy hablando al sur de Jerusalén, por la puerta que sale a la aldea de Siloé en Ofel y que dirige precisamente hacia el antiguo manantial de Siloé, donde se dio un milagro que el Señor Jesús hizo y se quedó registrado dentro de la Escritura. Hay una puerta llamada Puerta de la Basura.
Y ahí en donde encontramos detalles interesantes, y por eso es que quiero hacer una aplicación en esta segunda característica. Jesucristo está diciendo acá: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El contexto a lo dicho por Jesús está en Isaías capítulo 66 versículo 24, que ahí literalmente leemos: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí he citado Isaías capítulo 66 versículo 24. El Señor Jesucristo, muy dado al empleo de ilustraciones como método didáctico, empleó esa ilustración visual para hablar del infierno como un lugar de tormento, donde el alma, espíritu, si usted me lo permite, de los confinados espirituales no morirá. El infierno es un lugar literal de castigo eterno, con fuego para siempre, preparado para el gusano que, voy a decirlo de esta manera, gusano alma, de las personas que son destinadas al mismo, literalmente, es decir, a esa condenación eterna. Y eso es de lo que el Señor está hablando en el contexto de estos versículos que acabamos de citar. Su castigo se ilustra con el lloro y el crujir de dientes. En este mismo versículo se ocupan varias metáforas. Se ocupa la metáfora del lloro, se ocupa también la agonía del crujir de dientes, se ocupa también el gusano que nunca muere, se ocupa también que esas personas no morirán. Los que mueren en Cristo no tienen memoria de esta vida. Los que mueren sin Cristo tienen memoria de esta vida. Esto se ilustra en la otra vida del rico y de Lázaro, ampliando mayormente en cuanto a ese conocimiento que bien dice la Escritura, que una cima hay entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que están allá no pueden pasar. Un día el hombre pobre murió. Estoy tratando de dar contexto a Lucas 16, 22 al 23, la parábola del rico y Lázaro. Un día un hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. El hombre rico dijo: Abraham, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: no, tus hermanos tienen la Biblia, tienen a los profetas, ¿por qué no lo leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, no, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso a lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. La Biblia es categórica en darnos esta ilustración. Hoy en día las personas hacen burla de la vida espiritual. ¿Cuántos cristianos no hemos sido ocasión de burla en las redes sociales al tratar de poner de manifiesto lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuántos predicadores no hemos caído mal a la hora de señalar alguna injusticia social o alguna demanda que dentro de la palabra de Dios bien se hace manifiesta? ¿Qué hacen? Se rasgan las vestiduras, hacen a un lado, nos hacen pedazos a los predicadores, y algunos con justa razón. Pero aquí dice la Escritura que llegará un día, llegará un momento determinado que el hombre tiene que comparecer ante Cristo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Aquí es donde cobra tanto valor la enseñanza que Jesucristo está dando. Ahí el gusano no muere. Ladrones no minan y hurtan. Bueno, y entonces ¿qué es lo que podemos encontrar? Que hoy en esta vida usted tiene que tomar una determinación. ¿Qué es
¿Qué rumbo usted le va a dar a su vida? ¿Qué rumbo le está dando más bien? En el caso de este personaje que se ilustra muy bien, Enrico y Lázaro, pues cada quien tuvo su destino. Cada quien experimentó lo que el mismo Señor Jesús está diciendo. Ahí el gusano no muere. ¿Por qué no ocupar otra figura o otro animal? Porque dentro, voy a decirlo, del segmento hablando acerca de los gusanos, habla acerca de algo que está podrido, habla de algo que está mal, algo maloliente. ¿Dónde aparecen los gusanos? Cuando hay mucha infección, cuando un cuerpo ya se está descomponiendo. Ahí es donde entran los gusanos. Y eso me hace pensar la tercera figura para sacar una aplicación en este tema. Y esta tercera figura específicamente es los gusanos que se comieron a un personaje que está en la Escritura. Y usted lo puede encontrar específicamente en el libro de los Hechos. Herodes Antipas fue el hijo de Herodes Agripa. El gobierno romano le entregó la tetrarquía de Judea y de Perea. Jacob, el mayor, es decir, uno de los seguidores de Cristo Jesús, fue muerto por orden de este Herodes Agripa, según Hechos capítulo 23, versículo 1 y 2. También apresó, recuerde, al apóstol Pedro y lo puso en la cárcel custodiado con 4 grupos de 4 soldados, y también lo declara Hechos capítulo 3, versículo 5. Significa entonces que este Herodes mandó a matar a Jacobo, o como también se le conoce a Santiago, el hermano, uno de los hermanos de Jesús. Y en ese mismo contexto de capítulo ya tenía preso a Pedro y estaba a punto también de entregarlo. Herodes Agripa mostraba su disgusto con los habitantes de Tiro y de Sidón, al noreste de Palestina, y utilizaban precisamente a un camarero del rey llamado Blasto para que intercediera por la paz. La traducción del lenguaje actual ofrece una claridad a este pasaje bíblico y lo voy a leer. Dice de la manera siguiente: Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Eran ciudades portuarias. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes, no queremos, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera y pudiesen platicar y llegar a un común acuerdo. Resulta que Herodes Agripa accedió a esa audiencia. Para esa ocasión se vistió con la pomposidad de un rey, les habló, les arengó como le gustaba precisamente lucir su autoridad, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, dice la Escritura, vestido con sus flecos y filacterias y sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Hechos 12, 21 al 23. Y el pueblo clamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y lo expiró, comido de gusanos. La gente reaccionó en esta ocasión a la inhumanidad mostrado por el tetrarca de Roma, que les hablaba como si fuera un dios. Es que él se sentía un dios, y lo abuchearon. Entonces la gente empezó a gritar: Herodes Agripa, tú no nos hablas como un hombre, sino como un dios. Hechos 12, 22. Lo que sucedió inmediatamente o posteriormente se describe o se asocia con un juicio divino por el registro de Flavio Josefo, un historiador, escritor. Sabemos que no murió allí inmediatamente, pero lo que no omiten ninguno de los redactores es que fue comido por gusanos. En ese momento, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios, se sentía un semidios, se sentía con toda la fuerza, la fortaleza y la grandeza que solamente un rey. Qué triste, hay gente que cuando se les da poder se enferman, se pudren. Eso es lo que le pasó a Herodes. Había matado a Jacobo, les estaba diciendo que les iba a dar específicamente a Pedro. La iglesia ahora, y usted conoce la historia. El relato que tengo que ocupar es este:
que dice que la Escritura, como aquellos empezaron a gritarle, voz de Dios y no de hombre, dice que aquel empezó a usar de su capacidad de rey y se empezó a hinchar, cuando de pronto dice que murió comido de gusanos. Eso es lo que le espera al ser humano. Es que Dios no comparte su gloria con nadie, en primer lugar. Y antes de hacer todas las aplicaciones lógicas por cuestión de tiempo, podemos mencionar algunas enseñanzas dentro de este pasaje. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron, dice la traducción del lenguaje actual. La traducción viviente, así que murió carcomido por gusanos. Reina Valera, más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Todas las traducciones no omiten los gusanos. Y uno dirá, ¿y por qué no Dios mandó otro animalito? Es que eso es lo que produce. Casi siempre cuando hay una putrefacción, vienen los gusanos. Deje una comida, déjela que ocupe varios días y usted la va a encontrar llena de gusanos. ¿Qué es lo que encontramos dentro de la Escritura? El gusano o los gusanos se asocian con privar de algo, la muerte de algo y con castigo. Es aquí donde cobra tanto valor esta enseñanza. Y la idea no es meter temor ni alarmar al pueblo de Dios o a la gente que no tiene el temor de Dios, pero sí le hablo la realidad. Jesucristo dijo estas palabras, las cuales yo no puedo omitir, que ahí el gusano no muere, que va a llegar un momento que el ser humano va a tener que probar la inmortalidad, y ahí, hoy en vida, usted tiene que tomar una decisión de qué rumbo nosotros le estamos dando a nuestra vida. Es ahí donde cobra tanto valor el texto base. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Y son palabras de Dios. Cuando veo eso, también no malinterprete la Escritura, no lo tome en un sentido literal. No es que usted vaya, tómese una cuchara o un cuchillo y sáquese su ojo. No, es que usted tiene toda la capacidad del ser humano para decidir qué ver y qué no ver. Es mejor que entres al reino de Dios, dice la Escritura, con un solo ojo, que tener los dos ojos y ser echado al infierno. Y oiga esto, ¿y qué hay en el infierno? Aquí hay una referencia, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. El ser humano es voluble. El ser humano, por más que conozca la verdad de Dios, por sí solo no la va a poder encontrar. Por más que él quiera, cobra tanto valor aquellos gritos del hombre rico para Abraham, en el seno de Abraham, hasta el seno de Abraham. Padre Abraham, manda a uno que vaya a hablarle a mis 5 hermanos. Tal vez él reaccione y no venga a este lugar de tormento. No, le dijo Abraham, tienen la Escritura, tienen la palabra, a los profetas tienen, óiganlos. Llega un momento que ya es demasiado tarde. Hoy en vida usted tiene que tomar una determinación. ¿Hacia qué rumbo? ¿Hacia dónde nos proyectamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Queda registrado esta ilustración en Marcos capítulo 9, versículo 47 y versículo 48. ¿Qué es lo que entendemos? En primer lugar, nuevamente comprobamos que todos los animales están obedeciendo a Dios. El ser humano nunca quiso obedecer a Dios. El ser humano siempre tiende y le da la espalda a Dios. Qué triste es que por más de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, el ser humano le sigue dando la espalda a Dios. Segunda aplicación, el gusano precisamente lo que produce es putrefacción, y en eso se va a convertir el ser humano, se va a podrir en el infierno si hoy en día no decide tomar una determinación. Confieso que son palabras fuertes, y más de alguno ha de criticar este mensaje. Sí, es lo que no me gusta de los predicadores, que ahí están asustando a la gente. Óigame, yo no le estoy asustando, estoy hablando la verdad. Eso es lo que el Señor dijo. El gusano ahí nunca, y va a estar ahí siempre atormentándole. Eso es lo que describe el infierno. No puedo sino decir lo siguiente, la tercera aplicación: oremos a Jesucristo siempre por el don de la vida, porque Él nos guíe, porque Él nos fortalezca, porque Él nos ayude a mantenernos anclados en esta verdad. Recuerde que la verdad es Cristo. La verdad no está en una religión.
El hombre es que se ha inventado diferentes religiones, pero todas las religiones o los semidioses que ellos dicen tener, todos han vuelto al polvo de la tierra, porque del polvo fuimos creados y al polvo volveremos, y está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Ahora experimente la verdad de Dios, experimente la bondad de Dios, porque ahí usted puede encontrar una contraparte de lo que hemos hablado. ¿Y qué es la contraparte? Es: voy pues a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y qué va a haber ahí? ¿Qué va a haber ahí? Moradas. Voy pues a preparar moradas. Apocalipsis es más categórico en describirnos que Él ha preparado o va a preparar un cielo nuevo y una tierra nueva donde el ladrón no corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan, donde Dios ha establecido su bondad. Y la tercera aplicación: cuidado con creerse autosuficiente. Eso es lo que le pasó a Herodes Agripa, que él empezaron a gritarle: voz de Dios y no de hombre, y él se empezó a creer mucho, cuando de pronto Dios mandó el castigo, y mandó un gusano, por cierto, y aquel murió comido de gusanos. Qué triste es terminar la vida de esa manera, cuando se proyectaba para mucho más. No termines con tu vida a causa del vicio, a causa del placer. Eso un día se va a acabar. Bien dice la palabra que este mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a seguir peleando la buena batalla de la fe, para que un día entremos a la patria celestial. Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por ilustrarnos, Señor, tu palabra en esta hora. Gracias, Dios mío, por esta verdad tan especial que tú nos das a través del consejo de tu palabra. Yo sé, Dios mío, que quizás a muchas personas este mensaje quizás ha inquietado sus corazones. Te ruego, Padre Celestial, que tú des, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo para poder dar cobertura para esta administración que muchas personas están necesitando. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender muy bien que tu fortaleza es la que nos hace estar siempre bajo tu cobertura, bajo guianza. Ahora permítenos, Padre, que aquella persona que no te conoce, que nos llame, que se identifique, que se reconcilie contigo. Aquel que no te conoce pueda aceptar de la gran salvación que tú tienes a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Dios mío, a ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Y bueno, aquí estamos ya para leer cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado. Y en la fanpage de Elin San Miguel tenemos a mi hermano Daniel Gómez, que dice: gloria a Dios, Dios les bendiga grandemente, siervos esforzados, dice mi hermano. Amén, hermano, gloria a Dios, bendiciones. Mi hermana Jessie Gómez nos dice: hermosa enseñanza, bendiciones, hermano, que Dios siga usándoles. Amén, hermana, así sea. Mi hermano Edgar Alvarado dice: amén, aleluya, gloria a Dios, bendiciones, mis hermanos en Cristo, Dios les siga usando en su obra, bendiciones y saludos. Amén, hermano Edgar Alvarado. Mi hermana Silvia Flores dice: Señor, que el Señor les bendiga y guarde. Qué bueno es escuchar palabra de Dios que nos redarguye para ser siervos obedientes, siguiendo el ejemplo de Cristo, mansos y humildes. Amén, amén, así es, mi hermana. Mi hermana Marisol Noriega dice: así es, aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos, Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén, hermana. Mi hermana Teresa Martínez dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén, hermana Teresa Martínez. Mi hermana Reina Valdés dice: bendiciones, mis hermanos, ya gozándome y esperando la enseñanza de hoy, que nutre mi alma. Dios sigue usándolos día a día, bendiciones. Amén, así sea, mi hermana. Mi hermana Mirna Ramos dice: bendiciones, hermanos, dándole gracias a Dios por un día más y por lo bello y misericordioso que es con nosotros. Bendiciones para todos. Amén, hermana, amén, así es el Señor de precioso. Mi hermana Rosemary Cortés dice: bendiciones, hermano Melvin. Bendiciones, mi hermana. Mi hermana Mari Rivera dice: siempre pido oración por sanidad. Amén, con gusto vamos a estar orando por usted, hermana Mari Rivera. Y esos son los comentarios en la fanpage de Elin San Miguel. Gracias a cada uno de ustedes que están siempre interactuando con nosotros. Gracias a cada uno, ¿verdad?, por apartar siempre
siempre el tiempo. Sé que hay personas que están ahí haciendo sus quehaceres y cuando llega el momento de comentar, pues ellos van a agarrar su teléfono y empiezan a comentar. Gracias, amados hermanos, por estar disfrutando con nosotros de esta bendición. También quiero reportar más bien a cada una de las personas que han estado pendientes dentro de nuestro canal. Hay 2 canales que estamos ocupando. Estoy hablando de la red social en YouTube. Hay varias personas que se ponen ahí como espectadores o no nos escriben, pero sí lo hace mi hermano Jorge Noriega, que nos dice: muy buenos días, amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermano Jorge Noriega. Gracias por acompañarnos. Qué bueno contar con su sintonía en esta oportunidad y disfrutar de la gracia y misericordia que el Señor nos concede. Tengo también acá comentarios dentro de la fanpage de su servidor. Vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Gracias, amados hermanos, por estar disfrutando de esta bendición. También a los oyentes de Radio Restauración. Vamos a los comentarios. Amén. Vamos a los comentarios de la fanpage de Melvin López y por aquí tenemos a mi hermano Henry Garita que nos dice: buenos días a todos, Dios les bendiga, amados hermanos. Y Pastor Melvin desde Costa Rica nos dice mi hermano: saludos, hermano Henry. Mi hermana Vero López de Flamenco dice: saludos, Melvin y Mari, Dios les bendiga. Amén. Sandra, bendiciones y que Dios me la fortalezca ahí en ese proceso en el que se encuentra en este momento. Mi hermano Julio Vázquez dice: hay victoria en aleluya, dice, siempre es una bendición reportarme y escuchar la palabra de Dios. Saludos, Pastor Melvin. Amén. Bendiciones, mi hermano Julio. Mi hermana Verónica Hernández dice: saludos, poderoso es Dios, qué linda alabanza, qué bueno es el Señor. Amén. Así es. Mi hermana Saraí Montiel dice: qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida, qué bueno es el Señor. Saludos, dice, haciendo referencia a la alabanza que sonaba al principio. Hermosa alabanza. Mi hermana Orquídea Giovanea nos dice: Dios les bendiga, mis bellos hermanos, aquí estamos presentes para el alimento espiritual. Un abrazo muy fuerte. Bien recibido ese abrazo, hermana Orquídea Giovanea. Mi hermana Verónica Hernández dice: Dios me los bendiga en este día y siempre. Amén, hermana, así sea. Mi hermana Lilian Núñez dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, hermana Lilian Núñez. Mi hermano Carlos Silva dice: amén. Mi hermana Sarín Montiel dice: gracias a Dios estamos vivos y por su misericordia nos levantamos. Así es, definitivamente. Mi hermano Julio Vázquez dice: Dios nos hable a través de ese programa. Amén. Esperamos que así haya sido. Mi hermana Saraí Montiel dice: Dios les guarde siempre. Amén. Mi hermana Julia Hermano dice: buenos días, Dios les bendiga. Amén, hermanita. Amén, mi hermano Carlos Silva dice: gloria a Dios. Amén. Mi hermana Lilian Núñez dice: amén, así es. Muy buena reflexión, que es de mucha bendición para nuestra vida. Dios siga bendiciendo su vida, pastor, y su esposa y familia. Amén, hermana. Mi hermano Henry Garita dice: no hubo personaje incógnito, no, este día no, solamente es lunes, miércoles y viernes, solamente son 3 días a la semana que tenemos. El día de mañana tenemos personaje, así que no se lo voy a perder. Mi hermana Rocío García Arroyo dice: amén, buenos días, bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Oración por mis hijos, mi madre y Samantha dice: amén, con gusto vamos a estar orando. Mi hermano Henry Garita dice: hermano, pido oración por fortaleza espiritual a mi madre Juanita Cortés y toda mi familia. Amén, hermano, con mucho gusto. Mi hermano Gerardo García nos envía un emoji. Mi hermana Adriana Gallegos dice: bendiciones. Amén, mi hermana. Mi hermana Janet de Membreño nos dice: alimentando mi alma, Pastor Melvin, Dios le bendiga grandemente. Saludos, hermana Mari, qué bendición desde la Nueva Belén, San Miguel. Amén, bendiciones, mi hermana, gracias por estar ahí en sintonía desde la colonia Nueva Belén. Mi hermana Sara Nazario dice: Señor, guíanos por el sendero del bien, te pido por el mundo entero. Amén, dice. Amén, por supuesto que sí, que el Señor tenga misericordia de todo este mundo entero. Y mi hermano José Luis Herrera dice: Dios lo bendiga, pastor, gracias por alimentarnos de la palabra de Dios día a día. Bendiciones a la familia pastoral, dice mi hermano. Amén, bendiciones, hermano, por estar ahí en sintonía. A cada uno de ustedes, amados hermanos, gracias por apartar de su valioso tiempo. Esperamos siempre, cada día, bendecir sus vidas. Esa es nuestra oración, es una de nuestras oraciones, poder recibir el alimento espiritual para compartir esta bendición que bien Dios nos entrega a través de su palabra. Vamos a estar dando cobertura también a aquellas personas que nos han dado seguimiento a través de las redes sociales, Twitter. Gracias por acompañarnos. Lo mismo aquellos que se han reportado en la red social en YouTube. Nos alegra mucho poderles llevar esta bendición espiritual, recordándole que también el programa lo hemos diseñado para que usted identifique
una petición, si está atravesando pues situaciones difíciles, le invitamos para que usted disfrute de la gracia y misericordia que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Estamos en este momento transmitiendo en vivo, vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que tome control en cada una de las necesidades y que sea Dios obrando a favor de nuestra vida, sabiendo de que Él tiene cuidado y control de cada uno de nuestros corazones y que no hay arma forjada contra nosotros que va a prevalecer. Recuerde que nosotros contamos con la cobertura del Espíritu Santo y ese Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia, y contamos con un arma poderosa y es el arma de la oración. Así que hoy tenemos nuevamente la oportunidad de presentar estas peticiones, pero hagámoslo con la convicción, con la creencia de que Dios va a darnos respuesta en esta hora. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por esta bendición que tú nos concedes, poder, Señor, compartir con esta vasta audiencia. Bendice el país de Costa Rica, México, Estados Unidos, Panamá, cada uno de los que se han reportado y tú los conoces por nombre. Bendíceles, Dios mío, aún nuestro país, El Salvador. Gracias por aquellas personas que han estado reportándose. Gracias, Dios mío, porque han recibido, Señor, el alimento espiritual, y no dudamos que tu palabra, Señor, es esa antorcha que ilumina nuestro camino. Pero también ahora, Señor, venimos ante tu presencia a rogarte a que tú, Señor, obres a favor de cada una, Señor, de las necesidades de ese pueblo, Señor, de este pueblo que tú has comprado a precio de sangre, no con oro, no con plata, sino con tu bendita sangre. Y es que ahora por eso nos presentamos delante de tu presencia cada una de estas necesidades, Dios mío. Sí, Señor, en esta hora venimos poniendo delante de ti una vez más a cada uno de mis hermanos, hermanas, que enviaron sus peticiones. Padre, te pedimos misericordia en esta hora por los esposos Martínez Moreira. Señor, fortalece esta vida, restaura este matrimonio, Padre. Tome el control, Señor, sobre cualquier problema que está estorbando en este matrimonio. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, obres en cada una de estas personas, Señor, para que puedan restaurar una vez más lo que tú uniste, Señor. Te pedimos, Señor, ayúdales. Te pido también por mi hermana, por el hijo de mi hermana Rocío García Arroyo. Señor, bendice estas vidas, conviérteles a ti, Señor, aquellos que no se han convertido. Fortalece, Señor, aquellos que necesitan de tu fortaleza, Padre. Te pido también por todos los países, Señor, que han sufrido a causa de las lluvias, Padre, inundaciones, que han perdido, Señor, sus viviendas. De misericordia, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, seas tú obrando, Señor, y tomando el control sobre todas las cosas, Padre. Te pido también por Rodolfo, por Rafael, Apolinar, Señor, que necesitan de tu conversión, necesitan encontrarse contigo. Ten misericordia de estas vidas, inquieta sus corazones al venir a ti, Señor, que puedan sentir ese deseo, esa necesidad, que puedan nacer en sus corazones de poder arrepentirse y tener un encuentro personal contigo, Padre. Te pedimos también, Señor, por la vida de mi hermano Carlos Ramírez. Fluye, Señor, espiritualmente en su vida. Él necesita más de ti, Señor. Mira su necesidad espiritual, Padre. Fortalécele en todo momento. Ayuda, guía su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también por la hija de mi hermano Jorge Noriega, Señor, guárdala en ese viaje que va a emprender. En el nombre de Jesús, guía su vida y que todo sea siempre conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Te pido también por mi hermana Mari Rivera, Señor, fortalece a tu hija, ten misericordia de ella, Señor, y sánale completamente de esa depresión. Y si tiene alguna otra enfermedad, sánale también, oh Dios. Para ti todo es posible. Toma el control sobre su vida. Te pido por mi hermano Henry Garita, Señor, por su madrecita, por toda su familia. Fortaléceles espiritualmente, Señor, que cuando la fe se vea quebrantada, cuando su fe, Señor, se vea flaquear, ahí estás tú para darle fortaleza, para darles ánimo, para seguir adelante, Señor. En tus manos les depositamos. Guárdales, Señor, bendice sus vidas en el nombre de Jesús, oh Rey poderoso. Gracias te damos, Padre,
Gracias, Señor, por permitirnos una vez más realizar este programa. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron en esta transmisión. Señor, bendice sus vidas, sus familias, sus empleos, todo lo que hagan ellos. Señor, prospéralos en gran manera, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Si Dios nos presta vida, pues nos acompañamos mañana. Amén. Bueno, solamente quiero saludar a mi hermana Mari Jiménez, que nos enviaba también su comentario. Mi hermana Jenny Ramos también, que ahí estaba en sintonía. Saludos a cada uno de ustedes que siempre se están reportando. Saludos a mi hermana Jessie Gómez también, que nos dejaba su comentario. Gracias, amados hermanos, por siempre estar pendiente, y hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite, que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.